Mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿También? Yo estoy bien, gracias a Dios, y contento de estar aquí alabando y glorificando el nombre del Señor, teniendo la oportunidad ahora de meditar en la palabra del Señor. ¿Puedes quitarle un poquito de medios, por favor? Hoy haremos un pequeño alto en el camino en la serie de sermones sobre las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Como saben, cada domingo les estoy compartiendo alguna doctrina fundamental de la fe de Cristo. Pero en esta mañana voy a hacer un alto por dos razones fundamentales. Primero, por la fecha en la que estamos ya en Navidad, y segundo, porque el tema de hoy tiene que ver no solo con la Navidad, sino que tiene que ver con actitudes que adoptamos a veces los cristianos, actitudes correctas o actitudes incorrectas ante las diferentes cuestiones que planteamos. A veces hablamos y no siempre sabemos hablar. A veces hablamos y en vez de edificar, destruimos. Entonces es importante siempre escudriñar la palabra de Dios para saber cuál es la actitud correcta con la que nosotros debemos hacer todas las cosas. Así que hoy vamos a hablar de la Navidad. Amén. La definición de la Navidad es una palabra que viene del latín navitate, y que significa nacimiento. Evidentemente, cuando hablamos de Navidad no hablamos de cualquier nacimiento, sino que hablamos del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Así que estamos en unas fechas en las que todo el mundo cristiano celebra la Navidad. Sin embargo, muchos dicen que es pagana, que es de origen pagano, que por tanto, como no es cristiana, como en la Biblia no aparece, pues no se debería celebrar. Es más, algunos llaman hijos del diablo a quienes celebramos la Navidad. Me refiero a cristianos. Vamos a tratar de responder a varias preguntas que surgen y que algunos me han hecho a nivel personal y a través de las redes sociales. Entonces, estas son las preguntas que vamos a responder hoy. ¿Es verdad que la Navidad es de origen pagano? ¿Es cierto que la Biblia no habla de la fiesta de la Navidad? ¿Es cierto que la instituyó el emperador Constantino en el siglo IV? ¿Se celebra en la Biblia el nacimiento de Jesús? ¿Cómo celebra el mundo la Navidad? ¿Debemos celebrarla los cristianos? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, son preguntas interesantes, ¿no les parece? Vamos a orar al Señor, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración para que sea Dios hablándonos en esta mañana por medio de su palabra. Y Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia aquí en este lugar y por tu presencia en nuestras vidas. Estamos contentos de que no nos hayas abandonado, de que no nos hayas dejado al fruto de los pensamientos de nuestro corazón, sino que nos hayas dejado una palabra sencilla, clara, firme, verdadera, para poder por ella guiarnos a toda la verdad. Tu palabra es verdad. Señor, en esta mañana queremos rogarte que también tu Espíritu Santo, que ese Espíritu de verdad, nos guíe a toda la verdad. Necesitamos de ti, Señor, para saber qué debemos creer o qué no debemos creer en medio de un mundo que está tan confuso. Ayúdanos en esta mañana a salir de aquí con las ideas claras sobre el nacimiento de Jesucristo, tu Hijo. Te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Es verdad que la Navidad es de origen pagano? Esta es la primera pregunta que vamos a responder. Algunos dicen que la Biblia no habla de la Navidad. Afirman que no se menciona esa fiesta en los evangelios.
que la inventó la Iglesia Católica Romana, más concretamente cuando se unió el Imperio Romano con la Iglesia Católica allá por Constantino en el siglo IV, en el año 313. Dicen que ahí es donde comienza a celebrarse la fiesta de la Navidad. Cuando los romanos celebraban Saturnalia, que era una fiesta pagana que se hacía en honor a Saturno, y que ellos celebraban en el solsticio de invierno. Así que quienes creen esto piensan que la celebración de la Navidad, al ser pagana, no se debe celebrar. Ahora la pregunta ¿es verdad eso? ¿Es cierto? ¿Podemos los cristianos celebrar la Navidad o no? Si la celebramos, ¿ofendemos a Dios? ¿Qué postura debemos tomar los cristianos ante estas cosas? Desde luego, como siempre, en todos los asuntos relacionados con la fe, es la Biblia, la palabra de Dios, la única fuente autorizada de verdad. Porque ella es palabra de Dios y es aquí donde vamos a encontrar la respuesta a los verdaderos interrogantes que nos hacemos. Ahora yo quiero aclarar algo antes de ir incluso a la palabra de Dios. Miren, debido al montón de mentiras que aprendimos en la Iglesia Católica Romana, ¿verdad que nos enseñaron muchas tonterías que ahora sabemos que eran mentiras? Debido a eso, y debido a que también muchos hoy, a través de las redes sociales, han descubierto que algunas cosas que les han enseñado, aún en las iglesias evangélicas, también son mentiras, debido a eso, hay en el mundo un movimiento de reacción contra todo lo que consideran pagano, contra todo lo que consideran que no está en la Biblia. Y ese movimiento de reacción a veces va más allá de donde debe ir. Por eso en esta mañana nosotros tenemos que consultar la palabra de Dios para darnos cuenta de que, aunque es verdad, la Iglesia Católica nos enseñó cosas que no eran ciertas. El neopentecostalismo está enseñando cosas que no son ciertas. Es verdad, pero no todo es mentira. No todo es pagano. Y nosotros en esta mañana vamos a ver por la palabra de Dios que la Navidad no es pagana. Mire, es más, le voy a decir una cosa. Si nosotros queremos, podemos encontrar una relación en cualquier actividad que el ser humano haga y el paganismo. Podemos encontrar una relación. Por ejemplo, nosotros celebramos el bautismo, ¿verdad? Bautizamos a las personas que se convierten a Cristo. ¿Ustedes saben que el bautismo es de origen pagano? Ustedes saben que antes de que Cristo lo instituyeran, siglos antes, ya se practicaba el bautismo en otras religiones, en otras culturas. Ahora bien, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tenemos que dejar de bautizar porque los paganos también bautizaban? ¿O tenemos que obedecer el mandamiento de Jesús? ¿Qué creen ustedes? Claro, la cuestión es que, miren, no hay nadie más radical que yo en cuanto a las cosas relacionadas con la fe. Mire, a mí me gusta la verdad. Yo quiero estudiar y estudiar y seguir estudiando para saber si lo que creo es verdad o no. Y a mí no me gusta la mentira. Yo no quiero creer mentira, yo quiero creer verdad. Yo no quiero predicar mentira, yo quiero predicar verdad. Pero para eso hay que estudiar. Y después de haber estudiado, hay que seguir estudiando. Y una vez que hayamos estudiado, no creer que ya lo sabemos todos, sino tener también el corazón y los oídos abiertos. Porque hay otros que pueden estar por delante de nosotros en el conocimiento de la verdad. Y tenemos que estar abiertos al diálogo. Tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que algo de lo que pensamos sea erróneo. Yo no creo que lo sé todo. Yo estoy abierto al diálogo.
Y todos los días, sin que me falte ni uno, todos los días hablo con personas y discuto con personas sobre temas relacionados con la fe cristiana. Todos los días recibo cartas, correos, mensajes, posts. Pero miren, yo soy radical en esto. Sin embargo, es evidente que el bautismo pagano no tiene nada que ver con el bautismo que Cristo instituyó en Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Jesús instituyó el bautismo con una simbología, con un significado que no tenía nada que ver con el bautismo pagano. Los paganos celebraban el bautismo como un rito de purificación. El bautismo cristiano no te limpia de nada. El bautismo cristiano es un testimonio de que tú ya has sido limpiado por la sangre de Cristo. Por tanto, no tiene nada que ver. Sin embargo, los paganos celebraban bautismo. Tenemos que dejar nosotros de hacer la voluntad de Dios porque los paganos lo hacían. Imagínense, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta drástica, extrema, pero es para que, por el ejemplo, ustedes entiendan lo que les quiero decir. ¿Ustedes saben que a lo mejor deberíamos dejar de comer los cristianos? A lo mejor los cristianos no deberíamos comer. A lo mejor Dios se ofende si comemos. Porque ¿saben ustedes que los paganos también comían? ¿Se dan cuenta de lo absurdo que es ese razonamiento? No todo lo que hacían los paganos es pecado. ¿Entienden lo que les quiero decir? Por consiguiente, para saber si algo está bien o está mal, para saber si algo agrada a Dios o no le agrada, lo que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras. A mí no me interesa lo que hagan los paganos. Miren, mi fe no está fundamentada en el paganismo, está fundamentada en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que guía mis pasos. ¿Desde cuándo los cristianos somos llamados a hacer o a dejar de hacer dependiendo de lo que los paganos dijeron o de lo que los paganos hicieron? ¿Desde cuándo? Esta es la base de nuestra fe, la palabra de Dios. Esta es la que debe decir si debemos o no debemos hacer algo. Quiero enseñarles un pasaje de las Escrituras, Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 22. Ustedes se van a dar cuenta de que esto que está ocurriendo actualmente en todo el mundo ya estaba profetizado. Colosenses capítulo 2, versículos del 20 al 22. Dice el apóstol Pablo ahí, Colosenses 2, del 20 al 22, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, es decir, ordenanzas, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? ¿Por qué? Nosotros no somos llamados a vivir conforme a los mandamientos humanos. No somos llamados a vivir conforme a los rudimentos del mundo, a lo que el mundo piensa, lo que el mundo hace, lo que el mundo hizo, lo que el mundo dijo. Somos llamados a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Yo no soy romano, yo no adoro a Saturno, ni celebro Saturnalia. Yo no creo en Semíramis. Yo creo en Cristo Jesús. Yo creo en la palabra de Dios y hago y vivo aquello que la palabra de Dios me enseña y me dice. A mí me llama poderosamente la atención. Por favor, apaguen los móviles, por favor. A mí me llama poderosamente la atención que muchos cristianos pierdan tanto tiempo estudiando sobre el paganismo y tan poco tiempo estudiando las Sagradas Escrituras. Creo que si estudiaran más la Biblia que el paganismo, a lo mejor no estarían tan confundidos.
¿Será que quieren aparentar un conocimiento que de verdad no tienen porque no estudian la palabra de Dios? Muchos de los que hoy afirman que la Navidad es pagana, que no se puede poner un arbolito en tu casa ni puedes hacer nada porque eso es del diablo, muchos de los que enseñan esto lo enseñan porque lo han oído o lo han leído en otro lugar, pero no porque lo hayan sacado de la palabra de Dios. Ellos dicen, no celebres la Navidad, que es de origen pagano. No adornes tu casa, que eso es lo que hace el mundo. Dejen de temer a los ídolos paganos. Teman a Dios y no tendrán que temer a nadie más. Amén. Ahora, ¿es verdad que la Biblia no habla de la fiesta de la Navidad? ¿Es cierto que la instituyó el Constantino, el emperador Constantino en el siglo IV? Mire, no es cierto. Y no es cierto por dos razones fundamentales. Ya en el año 200, hablamos del siglo II, ya en el año 200 hay escritos que hablan de la celebración de la Navidad. No de forma generalizada en todo el cristianismo. Eso fue efectivamente después de Constantino. Pero antes de Constantino, un siglo antes de Constantino, ya se estaba celebrando la Navidad. Pero mire, hay un argumento mucho más importante que ese, que un argumento histórico. Hay un argumento que es aplastante. Es la palabra de Dios. Aquí vamos a ver cómo la Navidad debemos celebrarla. Y yo quiero compartir con ustedes en esta mañana algunos pasajes de las Escrituras, porque es en la Biblia que nosotros tenemos que consultar para conocer la voluntad del Señor. ¿Habla la Biblia del nacimiento de Cristo? Sin duda. Ya desde el profeta Isaías. Yo quiero llevarles a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, porque es la palabra de Dios la que nos tiene que enseñar. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Aquí tenemos una profecía que fue dada 680 años antes de que se cumpliera. 680 años antes de que Cristo naciera, Isaías escribió estas palabras. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, escuchen bien, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo ¿de quién? Del Señor de los ejércitos hará esto. No lo iba a hacer el paganismo, lo iba a hacer Dios. Dios iba a hacer posible un acontecimiento extraordinario. Aquí Isaías está anunciando 680 años antes de que ocurriera, que iba a haber un nacimiento, que iba a ser espectacular, iba a ser distinto, iba a ser milagroso, portentoso. Dios iba a estar en medio porque quien iba a nacer era Dios mismo. Miren, capítulo 7 de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, dice ahí, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen concebirá. Eso es un hecho extraordinario. Nunca se había oído que una virgen pudiera concebir. Pero Dios lo hizo. Aquí estaba anunciando que lo iba a hacer. Y saben, si no hubiera ocurrido, serían meras palabras. Pero ocurrió. Y los evangelios dan testimonio de que esto es real, de que esto es así.
Miqueas capítulo 5 versículo 2 anuncia donde Jesús iba a nacer. 700 años antes de que naciera ya se decía que iba a nacer en Belén. Tú, Éfrata, pequeña entre las provincias de Judá, dice, ahí de ti nacerá el Salvador. Mateo capítulo 1 y capítulo 2 hablan con claridad del cumplimiento de estas profecías. Mateo da fe de que Jesús nació conforme a lo que Isaías, Miqueas, Zacarías y otros muchos profetas habían anunciado antes de que así iba de ser. Pero claro, está la pregunta en el aire. ¿Se celebra en la Biblia el nacimiento de Jesús? Algunos dicen que no, lo niegan. No, esa celebración comenzó en el siglo IV. Nadie, en la Biblia nadie puede demostrar que la Navidad se celebró. Mentira. Vamos a ir a la Biblia y vamos a ver cómo la Navidad sí se celebró. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, a partir del versículo 8, se nos dice ahí algunas cosas que muchas veces pasamos por alto, pero que hay que pararse, hay que pensar, hay que hacerle preguntas al texto para entender lo que estamos leyendo. Lucas capítulo 2, versículo 8. Ahí se nos dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de ¿qué? Os doy nuevas de gran gozo. Os doy una noticia que os va a alegrar. Os doy nueva de gran gozo, dice, que será para todo el pueblo. La palabra que se traduce aquí como pueblo es laos, que significa gente. No solo pueblo, sino a toda la gente. Está diciendo el ángel: no temáis, porque os doy una noticia que va a alegrar a todo el mundo. Será de gran gozo para todos. Y dice, y repentinamente, dice, y esto será, ¿dónde me quedé? En el 10, ¿verdad? A partir del 11 ahora, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿el qué? Un Salvador. Miren, ¿necesitábamos nosotros un Salvador? Y si el Salvador vino, ¿no es para gozarse? ¿No era un motivo de gozo, de alegría? ¿No era un motivo de celebración? Que el Cristo, que es Cristo el Señor, y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostados en un pesebre. Y repentinamente, escuchen bien, repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que ¿qué hacían? Alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios abrió los cielos. En aquel instante donde estaban allí aquellos humildes pastores, cuando le apareció el ángel y les dijo: miren, os traigo una nueva que va a ser para el gozo de toda la tierra. Y en ese instante se abren los cielos y los pastores pueden ver una cantidad enorme, huestes de ángeles. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban tristes ellos? Estaban celebrando, estaban cantando, glorificando a Dios, porque el Hijo de Dios iba a nacer. Miren, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. ¿Quién lo manifestó? No fueron los paganos, ¿verdad? Fue el Señor quien lo manifestó. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre.
y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron, ¿qué hicieron? Se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores tristes, compungidos, porque no podían celebrar la Navidad. ¿Dice eso? Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído, como se les había dicho. Oiga, esto no es celebrar la Navidad. No es celebrar la Navidad. Desde el mismo instante, 700 años antes de que naciera, ya se estaba anunciando que iba a ser algo extraordinario. Pero cuando sucedió, si tú hubieras sido uno de los pastores, ¿no te hubiera alegrado saber que había nacido el Salvador, el que te iba a salvar? ¿No hubieras alabado igual que ellos? ¿No hubieras glorificado a Dios igual que ellos? ¿Qué haces tú cuando estás contento? ¿No das gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Miren, el nacimiento de Cristo fue celebrado en el cielo y en la tierra. Fue celebrado y no se le ofende a Dios por celebrar el nacimiento de Cristo. No hay ni un solo pasaje que pueda decir eso. Es más, va contra la lógica, va contra el sentido común. ¿Cómo que va a ofender a Dios que celebremos que Cristo naciera? Que el Cristo, el que perdonó mis pecados, viniera al mundo. ¿Cómo no va a ser eso un motivo de gozo para mí? Solo el fanatismo religioso, el fanatismo reaccionario contra todo lo que no es verdad, puede impedir que la gente pueda ver lo que está aquí escrito en la palabra. La palabra es clara, sencilla. Si queremos entenderla. Miren, Colosenses capítulo 2. Volvamos otra vez a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 16. Por tanto, dice el apóstol Pablo, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida o día de fiestas, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta. Hermano, si tú quieres celebrar la Navidad, celébrala, y celébrala con gozo y con alegría, porque aquel que pudo perdonar tus pecados vino a esta tierra a hacer eso, justamente a hacer eso. Mateo capítulo 2, del 1 al 2, nos habla de cómo los magos, aquellos sabios de Oriente, vinieron también desde muy lejos para ver aquel Hijo de Dios que había nacido. Y entre ellos, cuando llegaron, dijeron, hemos venido a adorarle. Hemos venido a adorarle. Mateo 2, del 1 al 2. Hemos venido a adorarle. Y es que la Navidad es un tiempo especial. La Navidad tiene que ser un motivo de gozo para todo aquel que de verdad es cristiano. Porque es un motivo para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Quienes afirman que la Biblia no habla de la Navidad, sencillamente es que no conocen la Biblia. Cuando celebramos la Navidad no estamos haciendo nada contrario a lo que vemos justamente en la palabra de Dios. Ahora, es cierto, ¿cómo celebra el mundo la Navidad? ¿Cómo la va a celebrar si es el mundo? Es normal que el mundo no sepa celebrar la Navidad. Es normal que lo hagan mal. Se ha añadido consumismo, se han añadido tradiciones que nada tienen que ver con la verdad. ¿Qué tiene que ver Papá Noel con la Navidad? Absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver el consumismo con la Navidad? Absolutamente nada. Pero que algunos lo hagan mal no significa que nosotros no lo podamos hacer bien. ¿Debemos celebrarla los cristianos? ¿Qué dicen las Escrituras?
Para saber si debemos celebrarla o no, tenemos que estudiar para qué vino Cristo. ¿Qué fue lo que vino a hacer? Mateo 1:21. Lean conmigo. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvar a Israel de sus pecados. Pero miren, Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo 1:15. Por favor, apaguen los móviles, quítenle el volumen. Es bastante desagradable escuchar ese sonidito. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo, y digo yo. Pero escuchen, ¿hay alguien que no sea pecador? Porque la Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que Cristo vino a la tierra para salvarte a ti y para salvarme a mí. Vino para salvar a los pecadores, y todos somos pecadores. Pero para eso vino Cristo, para salvarnos. ¿Es un motivo de gozo eso? Juan capítulo 1, del 11 al 12. Ustedes lo conocen. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo vino para hacernos hijos e hijas de Dios. Vino para hacernos miembros de su familia. ¿No es para celebrarlo? Primera de Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra del Señor. 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo no vino para ser servidos, sino para servir, para servirte a ti, para servirme a mí. Oiga, eso no es para celebrarlo. El apóstol Pedro dice, Él vino para darnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Mateo 1:23. Miren, yo quiero que subrayen este pasaje, por favor. Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Oiga, Jesús vino para estar con nosotros. Para que donde tú estés, allí el Señor esté. Para que donde tú vayas, Dios vaya contigo. ¿Ustedes creen que eso no es para celebrarlo? Yo creo que sí. Yo lo celebro todos los días de mi vida. No lo celebro ahora solo en Navidad. Lo celebro siempre. Que Jesús esté conmigo, claro que lo celebro. Que Dios esté conmigo. Si celebramos nuestros cumpleaños, ¿cuánto más el cumpleaños de Cristo? ¿Y qué más da que no sepamos el día en que nació? ¿Qué más da? Que si el 25 de diciembre se hacía esto o aquello. ¿Y qué más da? ¿Qué me importa a mí? Yo celebro que Cristo viniera el día en que Él quiso venir y punto. ¿Qué más da? Lo importante es estar agradecidos, como aquellos magos de Oriente que le mostraron respeto y adoración. Eso es lo importante. Si algún cumpleaños debiera ser celebrado, ese es el de Cristo, el del Hijo de Dios, más que ningún otro. Pero miren, la Navidad no es solo una fiesta para celebrar. No se trata solo de hacer adornos, de poner adornos, de hacer regalos.
La Navidad no tiene nada que ver con el consumismo. Es mucho más que todo eso. La Navidad es la historia de un milagro maravilloso. Dios, el creador del cielo y de la tierra, se humilló hasta hacerse uno igual a nosotros, para estar con nosotros. Era imposible que una virgen concibiera, pero Dios lo hizo posible. No era normal que el cielo se abriera y que unos simples pastores pudieran ver las huestes espirituales alabando a Dios, pero ocurrió. Parecía imposible que Dios pudiera hacerse tan pequeño que pudiera caber en un cuerpo humano, pero Él es Dios y nada es imposible para Él. ¿Todo para qué? Para estar con nosotros, para llevarnos al Padre, para hacernos sus hijos. Él vino para identificarse con nosotros. ¿Ha sido un niño? Él también. ¿Ha padecido pobreza? Él más. ¿Has estado abrumado por las aflicciones, por el luto? Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. ¿Ha sido calumniado injustamente? De él se dijo: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. También dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Ha sido traicionado? No olvides que él también fue traicionado por uno de sus íntimos, que lo vendió por el precio de un esclavo. Como alguien escribió: ¿en qué mares tormentosos has sido sacudido, que no hayan rugido alrededor de su barca? No habrá ningún valle de adversidad tan estrecho, tan negro, tan profundo, que cuando te agaches no descubras ahí las huellas del crucificado. Recuerda, Navidad significa Emmanuel, Dios con nosotros. Como Él dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con Él todas las demás cosas? ¿Qué habría pasado si Cristo no hubiera nacido? ¿Qué habría sido de nosotros sin la Navidad? Yo lo voy a decir: seguiríamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Seguiríamos condenados en nuestros delitos y pecados, condenados a una eternidad de amargura y de aflicción, sin posibilidad alguna de ser librados. Pero ¿saben qué? Jesús nació y yo lo celebro. Concluimos. Navidad no es solo una fiesta para tomar, como algunos quieren verla. No existe Navidad sin Cristo. El mundo celebra la Navidad sin Cristo, pero en realidad no está celebrando la Navidad. Y es lógico, es el mundo. Lo triste es que la celebren así los hijos de Dios. Lo triste es que los hijos de Dios no celebremos la Navidad. Navidad es un tiempo de alegría. Recuerden que Jesús no halló lugar en el mesón, pero lo encontrará en ti. ¿Encontrará Jesús un lugar en tu corazón? ¿Encontrará Jesús un lugar en tu hogar? Porque eso es lo importante. Desde hace muchos años, cuando yo felicito a alguien por Navidad, siempre les digo: ojalá que Cristo nazca hoy en tu corazón, pues entonces tendrás un motivo para celebrarlo. Solo quienes tienen a Cristo en su alma podemos celebrar la Navidad, porque celebramos que Dios está con nosotros.
que habita entre nosotros. Y ese hecho portentoso transforma nuestras tinieblas en luz, nuestro lamento en baile. Él hace que nuestra angustia se convierta en esperanza, que nos gocemos y alegremos por la dulce realidad de su presencia. Esta fiesta es un reto para todos nosotros como cristianos. Es un reto. Debemos aprovecharlas para hacer lo que hicieron los ángeles, para hacer lo que hicieron los pastores, para hacer lo que hicieron los magos, para hacer lo que debemos hacer, glorificar a Dios. Darle gracias por no habernos abandonado cuando éramos dignos de ser abandonados. Tenemos que celebrar que Dios fue misericordioso con nosotros. Tenemos que aprovechar esta oportunidad no para dividir a la iglesia, no para denigrarla con mensajes sacados del corazón humano y no de la Biblia. No, tenemos que aprovechar esta Navidad para edificar, no para destruir. La Navidad es una hermosa fiesta que nos permite acercarnos a la gente. Aprovechemos esa oportunidad para hablarle del verdadero sentido que tiene la Navidad. Aprovechémosla, porque la gente está abierta a dialogar. Celébrenla, canten y alaben a Dios. Reúnanse en casa, reúnan a la familia, léanle la palabra, háblenle de por qué vino Jesús y para qué. Miren, cualquiera que diga, después de todo esto, cualquiera que diga, no, yo no voy a Dios, sabiendo que Dios vino a nosotros de una manera tan sencilla y tan humilde, esa persona merece la condenación eterna. Esa persona comete un acto imperdonable. Estamos en Navidad. Celebremos la Navidad. Pero recordemos que somos hijos de Dios, que somos cristianos y que no estamos llamados a celebrarla como el mundo la celebra. Estamos llamados a celebrarla entendiendo para qué vino Jesús, disfrutando de la comunión que tenemos con Él, porque Él está en nosotros, con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Hermanos, tenemos motivos más que suficientes para celebrar la Navidad. A mí me encantaría que en esta Navidad mucha gente pueda entender realmente la necesidad que tienen de Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Me gustaría que una o dos personas, por favor, dieran gracias a Dios por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que glorifiquemos a Dios en esta mañana, que le alabemos justamente, porque Jesús nació conforme a las Escrituras. Bendito sea tu nombre, Señor. ¿Habrá alguien agradecido a Dios en esta mañana? Amén. Sí, Señor. Amén.
Sí, Señor. Porque hoy A ti la he gloria. aprendido y comprendido en verdad el significado de la Navidad. Gracias, Dios mío, por tu nacimiento, por venir aquí a la tierra a salvarnos, a darnos una vida nueva. Amén. Gracias, Dios mío, porque hoy he aprendido de que la Navidad es algo muy importante, muy grande para los cristianos, que te llevemos en nuestro corazón. Y porque yo antes sentía nostalgia, tristeza de estar fuera de la tierra, apartada de mi familia. Pero hoy he aprendido de que es algo muy importante, una bendición. Gracias, Dios mío. Gracias. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Padre del cielo, quiero darte las gracias, Señor, porque todo lo que dijiste, Señor, escribiste en la Escritura, Señor. Los profetas, Señor, se cumplió desde el nacimiento de tu Hijo. Amén. Ahora nos toca a nosotros, Señor, a nacer de nuevo, corresponder contigo, Señor. Aceptarte en nuestro corazón, Señor. Quiero darte las gracias porque yo tuve a ti, Señor. Gracias porque con esta amiga, Señor, una nueva esperanza, un nuevo día para poder seguir adelante. Sí, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo, por tu obra, Señor, y por lo que haces por nosotros. Amén. Amén. Bendito seas, Señor. La razón de celebrar el tiempo de Navidad es porque Cristo nació. Él es vida y esperanza para la humanidad. Es el Hijo de Dios. Junto con ángeles hoy cantemos a una voz. Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Gloria en las alturas, Cristo Jesús nació. El regalo más hermoso que Dios al mundo dio fue su Hijo Jesús. Vino a darnos vida eterna, vino a darnos salvación y a mostrarnos su luz. Junto con ángeles hoy cantemos a una voz. Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Gloria en las alturas, Cristo Jesús nació. Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Gloria en las alturas, Cristo Jesús nació. Gracias, Señor.